Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. ¿Qué me cuentas, Hola, Raymond? muy bien, bastante bien. Bienvenidos todos nuevamente, Luigi. Y Luigi, ¿qué me cuentas? No sé qué decir. Y casi, ¿Qué casi me siempre, cuentas? me he dado cuenta que casi siempre cuando te presento y después tú me presentas, como de que me dan ganas de volverte a presentar. Es como de, Es como y de, Luigi, y Raymond. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y No, tú? estoy bien. ¿Y tú cómo estás, Raymond? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, Ya. pues Raymond, hoy estamos en el sexto podcast, si no me recuerdo, si es el episodio número 6. Sí, episodio número 6. Ok, y hoy vamos a tocar temas varios, porque hoy siempre les digo, como están viendo el título de aquí abajo, pero hoy sí no sé realmente cuál va a ser el Pues no título. sé, siempre hablamos de temas muy varios. Sí, cierto, Yo creo que este va a ser un podcast un poco más conciso, con... con, Nada, sabe, cinciso. que va a tener... Sí, exactamente. Los otros han sido incisos. Los otros han sido así, Este va a ser conciso. este va a ser conciso. Bueno, Exactamente. Raymond, ¿te parece si vamos comenzando? De hecho, hoy le traemos al público nuevas Un secciones. giro en la trama. Hoy le traemos giro en las tramas. Hoy traemos 3 secciones. O sea, no una. Porque no teníamos secciones, según yo, ¿no? No, las planeamos, Ujú. pero nunca salieron. Exacto. Y creo que Creo que solo en el primero. es lo que te iba a decir, que creo que del primero sí llegamos a mencionar una sección, pero por alguna razón las abandonamos. Pero hoy no les traemos una. No les traemos 2. Traemos 3 secciones nuevas. Así que esperemos que les gusten. Y de hecho, las secciones nuevas creo que van a aportar como ese fresco al Puede ser. podcast que nomás lleva 6 capítulos. Pues va, Raymond, nos Sí. arrancamos si quieres. Sí, ¿Empiezas? antes que nada quiero decir que Ujú. algunas de estas secciones ya hemos dado indicios de que iban a existir. Les hemos dejado. Váyanse a los Muchas podcasts. promesas que han sido vacías hasta este momento. Es cierto, somos buenos prometiendo cosas vacías. Ok. La primera sección con la que abriremos el podcast el día de hoy será la palabra de la semana. ¿Qué importancia va a tener esta sección? Pues esto, más que la palabra de la semana, va a ser el concepto biotecnológico de la semana. O sea que solo van a ser palabras científicas. Sí, como de muy uso de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque obviamente si vamos a tratar temas de biotecnología para la gente que no es de biotecnología, pues a lo mejor hay palabras que ha escuchado. Claro, obviamente no voy a esperar que todas las personas vean todos los podcasts y toda la lista de palabras que saquemos todo el tiempo, pero pues al menos para que vayan conociendo ciertos conceptos básicos que pues igual mucha gente tiene duda de qué son y cómo. Ok, de hecho, es como nuestro glosario, ¿no? Es como, Un como glosario. detrás del libro que viene de tu glosario por si no entendiste una palabra. Aquí, desde el inicio, porque si lo mostramos hasta el final del video, pues puede ser confuso, ¿no? Cada 10 podcasts vamos a hacer un examen. Cada 10 podcasts ponemos las 10 palabras y nos pongan su definición, ¿va? Un premio al que se acuerde de la Un premio al que se acuerde. No es Pues cierto, va, no hay premio. va Raymond, ¿quieres decir la palabra? Sí, ¿Listo? la palabra del día, bueno, más bien es una palabra plural, son los genes. Chun, chun, chun. Eso ya no tenemos sonidos, pero pronto. Chun, chun, chun. Ah, correcto. Luigi, ¿qué sabes de los genes? ¿Qué es un gen? Uf, ala, no vine preparado. Ok, los genes. Pues prácticamente el código de nuestra vida, el código que dan los, pues, ¿qué iba a decir? El código genético. No, pues a ver, dijimos que no lo íbamos a explicar de manera científica, ¿no? De una Pero a lo manera mejor hay que fuera. meternos tantito. Mira, podemos hacer como que una definición muy superficial y tantito el lado científico. Porque creo que para gen sí hay que darle Es la que explicación más sí, científica. justo lo que te iba a decir, que creo que me cuesta tratar de explicar algo científico, no tan científico. Eso es complejo. Pero sí, bueno, para que sea una definición científica y fácil de entender para todos, se los dejaría que todos los seres vivos en este planeta estamos constituidos por genes. Todos. Y entre ellos, la manera en que nosotros vamos heredando ciertas cosas, ya sean, es que quería decir fenotipos y genotipos, pero diferentes cosas que vamos heredando. Características. Es correcto, gracias por la palabra. Distintas características es a través de los genes. Si hay algún proceso en el cual vamos evolucionando, también es dentro de los genes. Prácticamente es el mapa con el cual se hizo esta arquitectura. Es tal cual tu plano con el cual vas a construir algo está dentro de los genes. Se van a dar cuenta de que entre los distintos seres vivos hay unos que tienen muchísimo más cantidad de genes, como nosotros, que no ocupamos todos. Algunos los expresamos, algunos otros no los expresamos. Y estos genes también son los que nos pueden llevar a que si hay algo mal dentro de nuestro plano para construir nuestra casa, pues puede llevar a que la casa tenga mal un pilar o algo por el estilo y se caiga la casa. Si dentro de los genes también hay algún problema, pues seguramente también tengamos un problema nosotros. Hay muchas enfermedades genéticas y pues nada, yo diría a los genes como ese plano con el cual construimos la casa. Ok. Ahora si quieres, a ver Raymond, tú. Sí, pues mira, de lo más sencillo que podría decir que los genes son lo que heredamos.
que es lo que se pasa de generación en generación. Pero muchas personas dicen, es lo mismo que el ADN, todos sabemos que tenemos ADN, ¿no? Y Correcto. que dicen, eso es lo que te pasan tus padres y tú a tus hijos y así. Pero ¿cuál es la diferencia entre gen y ADN? Chun, chun, chun. Excelente. Oye, pero antes de eso, oye, Ajá. nada más se me ocurre, ¿No? porque apenas nos lo dijeron. ¿Está bien dicho ADN y DNA? ¿Hay diferencia entre eso? Tengo entendido que está bien dicho ya mundialmente, ¿no? O sea, se DNA. entiende. Sí, Obviamente solo es cambia que uno está en inglés y otro en español. sí, obviamente la ADN significa ácido desoxirribonucleico, DNA es Desoxy deoxirribonucleic acid. Correcto. algo así más o menos. Pero obviamente, ¿cómo decirlo? No sé si hay algún establecimiento, una norma actual que diga, se tiene que decir así a partir de ahora, pero pues sabemos que la ciencia pues es mundial y sabemos que el idioma de preferencia, el idioma más universal que tenemos, pues Ajá. es el inglés. Sí, correcto. Entonces, ciertas palabras o ciertos conceptos que son muy utilizados, pues a veces tienen que ser utilizados en una forma que todos lo entiendan, Claro. ¿no? La mayoría de la información científica la vamos a encontrar en inglés, obviamente. Entonces, DNA es como que una parte, o sea, DNA es como que esa abreviatura que es más preferida en la actualidad, Que ADN. independientemente del idioma que hablas, pero pues al final de cuentas estás entendiendo que estamos hablando de nuestro Para material evitar genético. confusiones, ¿no? Para Y de evitar hecho, confusiones. me da risa que en español no lo decimos DNA, o sea, No, decimos decimos DNA. DNA, exactamente. Literalmente, tú estás en una exposición en cualquier lugar aquí en México y siempre es DNA. Entonces, pues nada más. Pero ahora sí, Sí, Raymond. hay veces que ¿cómo se dice? ¿Diferentemente? No me acuerdo si es la Con palabra. indiferencia. O sea, indistintamente Ay, dice, usamos, o bueno, yo me pasa mucho, ¿no? Si estoy exponiendo sobre esto, ADN digo y a luego veces DNA. ADN y a veces digo DNA. Sí. Pasa, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí, creo que sí se tiene como preferencia decir DNA. DNA. O abreviarlo como DNA. Ok, Pero a Raymond. ver, Y entonces, diferencia entre gen y gen y DNA. DNA. Todos sabemos que tenemos DNA, ¿ok? Correcto. Es el material genético que pasamos de generación en generación. Y ese DNA, al menos en nosotros los seres eucariotas, ya en alguna ocasión dimos la definición de eucariotas, si no buscan en internet, Ok. nosotros lo que tenemos es que nuestro... Que voy a meter muchos conceptos No hay científicos. problema. Primero, el dogma central. Que de Ok. dogma no tiene nada, solo Ok. el nombre por tradición, ¿no? Sí, Que sí. básicamente es esa regla que dice que que explica cómo nuestros genes o nuestro ADN se va a convertir o va a usarlo para las proteínas que nos conforman. Luigi dijo, es el mapa que construye la casa. Las proteínas son pues todos los materiales, los ladrillitos, todo lo que usamos. Pero para saber qué ladrillos se van a usar y cómo se van a usar, necesitamos leer la guía del DNA. Así es como se construye una proteína. Pero no todo el DNA de nosotros, eucariotas, puede construir una proteína. Correcto. Hay partes que simplemente no hacen nada. Bueno, no que no hagan nada, sino no producen proteínas. Y ahí me gustaría decir, la gente se podría preguntar, ok, entonces ¿por qué tenemos parte de genes que no hacen nada? Muchos de esos genes a veces únicamente son usados como protección incluso de nuestro DNA. O sea, porque lo que queremos hacer es que si le llega a pasar algo a nuestra parte de nuestro DNA, que digamos esta es la parte que tiene importante, pues lo rellenamos. Es como un paquete de Amazon, que pones tu paquete y lo rellenas con un montón de cosas para que si choca, pega, pues se dañe lo demás, pero el paquete que va en medio no se dañe. Exacto. Muchas veces para es eso. más probable. De hecho, ahorita se me fue el dato exacto, pero hay muchísimo más porcentaje de material que no expresa nada que de material que sí expresa algo. Y entonces, por probabilidad, pues es que si va a pasar un error, suceda ahí y no a lo no que pase sí nos nada. daña a nosotros. Entonces, ¿qué son los genes? Las partes que sí van a terminar expresando algo. Obviamente sí, un gen, si no me equivoco, y tú corrígeme si estoy equivocándome, si te acuerdas, un gen va a incluir tanto lo no expresable como lo expresable, ¿no? Sí. Intrón y exón. Sí. Pero básicamente el gen es lo que te va a decir, esto es lo que se tiene que construir, esta es la proteína que vamos a construir. Hay muchos procesos que al final van a quitar lo que no se expresa y dejar lo que sí, pero el gen es lo que te dice, aquí empieza, aquí termina y esta es la proteína que vamos a construir. Correcto. De hecho, ahorita que mencionaste sobre lo del dogma central, ¿te parece si ahorita que acabemos con la explicación, porque estamos explicando la palabra del día, ¿va? Que seguimos en genes. Seguimos en genes. Que si después, así, porque creo que lo podemos así destruir así en segundos, en un minuto, destruimos, o bueno, decimos por qué, porque nosotros no estamos destruyendo. El dogma central ya no es un dogma central, si quieres. O sea, explicar de que, es que antes se creía que la replicación era así, y la traducción era así, y que no había vuelta atrás, y ya se descubrió que sí hay vuelta atrás. Exactamente. ¿Lo quieres explicar? ¿Quieres que lo empecemos de una vez? Pues sí, ya estamos. Yo creo que la palabra gen ya quedó, ¿no? La palabra gen ya quedó. Pues bueno, Ramón les mencionaba sobre el dogma central de la biología molecular. De la biología molecular.
Se llama dogma y eso sí ya tiene que ver con palabras en español, porque dogma es simplemente una secuencia de creencias, las cuales, o un conjunto de creencias, las cuales se llega a tener un fanatismo. Bueno, es que dogma sí significa literalmente como ese fanatismo, pero para que no se escuche así, dogma simplemente es una serie de creencias las cuales que se cree que son irrefutables. O sea, que no hay manera de que suceda de otra forma. De que suceda de otra forma. Por eso se le llamaba, por eso era el dogma, ¿no? La manera en que nosotros expresamos nuestros genes es a través de la replicación, la traducción, digo, la transcripción y la traducción. Antes el dogma central mostraba que era lineal, o sea que después de la replicación iba la transcripción y después de la transcripción iba la traducción y que nunca se podía hacer al revés, que nunca algo iba a poder traducirse primero o sea que de la traducción iba a poder ir a la transcripción para regresar otra vez a la traducción o que de la transcripción iba a poder regresar a la replicación para volverse a irse a la transcripción. Estaba, o sea, hasta se me hace muy lógico que dijeran, pues sí, ¿no? ¿Para qué tú ya que tienes algo traducido quisieras destraducirlo para volverlo a transcribir y volverlo a traducir? O sea, no había sentido. Pero, y para no caer en una explicación súper larga, porque el podcast va de muchos temas hoy, sí. Simplemente con los avances científicos de menos de 10 años, o sea, de verdad es muy reciente y fue muy pronto todos estos avances, se fue descubriendo que este dogma, en efecto, había, por ejemplo, en los virus, que sí que hacían retrotranscripción, o sea, que iban para atrás. Y también se descubrió con ciertas proteínas, ¿no? Eso no estoy seguro si está establecido si se puede o no. Pero, por ejemplo, otra parte es que el material que se transcribe no se sabía que se podía replicar a sí mismo. Ajá. O sea, se cree que la replicación nada más estaba en la primera parte, pero también puede ocurrir acá. En la parte de la y de hecho, las proteínas, que vendrían siendo el producto de la traducción, como los priones, pueden replicarse. Pues creo que esa es la parte que los priones como que quitaron ese dogma. El chiste es eso. Se creía que era replicación, transcripción y traducción sin retorno atrás, sin forma de irse hacia atrás. Y ya nos han demostrado los virus, las proteínas, como los priones, que estábamos mal, que sí que se puede hacer. Saber cómo en un futuro lo vamos a poder explotar, que ahora que sabemos que se puede, pues yo creo que eso quedará en las manos de los futuros científicos, ¿no? Porque ahorita todavía no sabemos nada. Exactamente. Pues nada, me gustaría hacer la analogía rápida de qué es replicación, transcripción y traducción. Perfecto. Imagínate que estamos buscando una receta de una comida. Unas crepitas de pollo. Unas crepitas de pollo en la computadora. La computadora es el DNA. La receta, por decirlo así, va a ser nuestro RNA. Y las crepitas de pollo van a ser nuestras proteínas. Ya, hechas, ¿okay? Correcto. Entonces, yo tengo mi DNA, que es mi base de datos en la computadora, ya la descargué, ya la tengo, perfecto. Ahí está mi DNA. Pero no lo puedo convertir directamente ahí. O bueno, pon tú que a lo mejor no voy a usar la receta, yo se la voy a dar a mi primo. Entonces tienes que sacar una copia. Y mi primo no sabe usar computadora, ¿no? Pero tienes que imprimirlo. Ok. O nada más tengo computadora de escritorio, no se la puedo llevar, correcto. Obviamente. Entonces lo imprimo. Entonces esa, o lo paso mejor o lo copio, así en una libretita. Eso ya es transcripción, porque esa información que vi aquí escrita la estoy pasando en un tipo de letra diferente. Ya no es digital, ahora va a ser escrito a mano. Tinta, ¿no? A mano. Y entonces eso ya sería nuestro RNA. Y eso ya se lo voy a llevar a la persona que va a hacer mis crepitas de pollo. Y que, nada más como súper pequeña analogía que no lo metimos desde un inicio, toda esa parte en la que él empieza a crear las crepas y todo eso, porque supongo que las crepas ya hechas serían como ya el proceso de la traducción, ¿no? Uh-huh. Pero el proceso en el que él lee tu receta que le mandaste y lo analice, a lo mejor le marca puntos de voy a hacer esto primero, esto lo voy a hacer a las 5 a las 6, ese sería como un proceso de maduración, ¿sabes? Como que está madurando lo que mira, esto está de más, a lo mejor no necesitas echarle sal. A lo mejor no tengo crema, así que esto no la voy a usar. Y así es como se eliminan los intrones. Y es como le digas lo que no vas a usar, de que no, esto no lo tengo, ay, mañana ese chavo. Entonces, básicamente, tenemos la base de datos que se pueden hacer varias páginas al respecto y ahí tenemos nuestra replicación de DNA. La pasamos a una hojita, ya tenemos nuestra transcripción de RNA y se la damos a la persona, vamos a llamarlo mi primo el ribosoma. El ribo. Le decíamos el ribo. Tuvo 3 años en la cárcel. Que va, ahí aprendió a cocinar crepitas de pollo. Que va a ver lo que dice ahí, tomar las cosas en ese orden y va a hacer mis proteínas, mis crepitas de pollo. Y esa sería la traducción, ¿no? Exactamente. Y nada más como lo que le pasa a muchas familias mexicanas, que yo sé que es muy común, cuando le pides la receta a la suegra, a la tía, y te la dan mal a propósito. Ese sería un error genético. Ese sería una mutación, porque cuando tengas tus crepas no te van a saber a lo que sabían unas crepas. A lo mejor te van a hacer daño. A lo mejor te van a hacer daño y estaremos hablando de algo como pasa en la mutación genética. Una anemia falciforme. Como una anemia falciforme. O sea, está algo mal en tu mapa y entonces, pum, creas algo que ni al caso. Exactamente. Y ya, yo creo que con eso tocamos bien el tema, ¿no? ¿Dudas? ¿Tú? ¿No? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? ¿Puedo ir al baño? No.
Sigamos. Perfecto. Ahí terminamos la sección de la palabra del día con un concepto un poco extra. Pero es que cuando hablas de género, yo creo que, hay tantas cosas de las que hablar. Es que yo creo que muchos de nuestros 2,000 seguidores se han de decir, oye, ¿cuándo van a empezar a hablar de 2,000 millones. 2,000 millones. Es que quería cortar. Quité el intro. Dicen, no, pues ¿cuándo van a empezar a hablar de algo biotecnológico, no? Películas, yo para qué quiero ver una película, ¿no? Pero pues, a veces... Ahí les vamos, luego vamos a meter sin ciencia hardcore, así de la que digas de, tuve que haber estudiado porque no estoy entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Exactamente. Y luego les vamos a decir puras cosas que no el caso. Luego vamos a fingir cosas que no sean ni científicas. Vamos a decir que la Tierra es plana. Como vi ahorita un TikTok. No sé si el que lo hizo, pues lo hizo a propósito nada más para ganar vistas o no. Y que decía así del tipo, los científicos nos están mintiendo, ¿no? Y dice que si buscas en internet cuánto es el diámetro de la Tierra, te sale un dato, 12,000 y tantos kilómetros. Y entonces entra a Google Maps y entonces toma la línea y marca desde México y le empieza a recorrer hasta no sé dónde. Y obviamente son muchísimo más de 2,000 kilómetros. Entonces es falso porque no coincide lo que dice ahí. Y pues obviamente es como te das cuenta que el diámetro pues obviamente no es lo mismo que la circunferencia, que era lo que estaban midiendo. Y ya, típico terraplanista. Pero sí, pues no sé si lo hayan hecho a propósito, ¿no? ¿Quién sabe? Porque pueden ser las cosas que sea no un genio, pero que le sepa un poco al marketing y diga, nada más quiero causar polémica. O que realmente sea alguien muy tonto, que no me causaría sorpresa que siquiera fuera. Y que comentan de ojalá sea Byte, ¿no? Exacto, ojalá, espero que sea Byte, pero por si acaso dejo no sé, algo. Ok. ¿Te parece si pasamos ahora a nuestro... No, ya pasamos la primera sección, ¿verdad? Sí, la primera sección. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre transgénicos, ¿no? Porque ya hablamos de genes. ¿Quieres ahora hablar de transgénicos? Y es justo el por qué dimos la palabra de genes, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de transgénicos. Mucha gente le tiene miedo a eso, bro. Sí, justamente estaba viendo apenas una noticia que salió de una página que sigo, donde hablan de un tomate, que le insertaron un gen creo que de una mora, algo así, no recuerdo, y que el tomate pues ya se ve más oscuro, se ve morado, ¿no? Básicamente, pero lo que hace es que tenga más, ¿qué cosa era? Antioxidantes, eran antioxidantes. Ajá, creo que de hecho, bueno, antioxidantes. El punto es que pues la gente empezó a decir, no, eso no es nada natural, eso nos va a hacer daño, nos van a matar, y todo ese tipo de cosas. Pero pues obviamente hay un gran debate al respecto. Yo creo que todos hemos pasado por o sea, ahorita con lo que mencionas de nos va a hacer daño, todos hemos pasado por la típica prima, tía, primo, tío, que te aplica la de que no, es que antes los alimentos no eran así, ahorita ya están llenos de transgénicos. Exacto, lo natural es bueno y lo demás tiene químicos. Es que no, ya lo que comes hoy está en químicos. El pollo está hormonado. El pollo está hormonado, la típica, ¿no? La típica. Pero creo que hoy vamos a poder aprovechar para poder es más, no se va a llamar así, pero el capítulo hoy se va a llamar En defensa de los transgénicos. Sí, obviamente nos vamos a poner aquí a debatir. Ya en su momento traeremos a alguien que nos ayude, pues a lo mejor a hablarnos sobre regulaciones o cosas que haya al respecto. Pero mientras, pues les vamos a explicar conceptos de transgénico, que no es lo mismo transgénico que genéticamente modificado, y otras cosas propiedades de los transgénicos y productos que son transgénicos y que ya utilizamos. Y que usamos hoy en día. Que de hecho, spoiler alert, seguramente usted ya consuma mucho. ¿No? Oye, quién sabe, puede ser. Que usted consuma más transgénicos de los que cree. Por mera desinformación. Sí, de hecho sí. Sí, básicamente. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, si no es por echarles flores a los transgénicos, al menos en el caso de la alimentación, pues son casi indispensables para poder sostener una población tan grande como la nuestra. Se necesita muchas veces que los cultivos tengan alguna característica que los haga, no sé, resistir alguna plaga, resistir un clima difícil o incluso ser más grandes, ser más nutritivos. Y a veces ni siquiera se necesita que se haga una modificación en el laboratorio. Con el hecho de hacer cruces, como pues, lo tradicional de meter esquejes y eso de que se ponen una parte de una plantita en otra y así. Exacto. O sea, eso ya no está haciendo una modificación genética ahí sin saberlo, sigue siendo natural y la gente lo come y no dice nada. Que de hecho ahorita que decías eso de que o sea, que son más nutritivos, me recuerda a la típica manera en la que se defienden. No creo que se defiendan, son más chistes y a mí se me dan mucha risa. Que son contra los veganos, que mencionan así de que no sé, un chiste que sobre un vegano de que no le digas que no coma lechuga porque si no se va a enojar y te va a golpear y algo así. Pero haciendo referencia a que si te golpeas se le va a quebrar su puñito porque no tiene suficientes vitaminas ni nada. O sea, que son gente con huesitos débiles. No, pero
Así como alguien que usted se siente orgulloso de comer carne y se puede burlar de un vegano porque digan de, usted no está bien nutrido. Pues si usted es de los que, ustedes come carne y además está en contra de los transgénicos, pues todos los que comemos transgénicos le podemos decir de, trata de golpearme con tu huesito. Porque en efecto los que comemos transgénicos estamos muchísimo mejor. ¿No? Tenemos radiación y te vas a morir si nos tocas. No, pues estamos muchísimo mejor nutridos. Sí. De no hecho, confundir con los estadounidenses que consumen cualquier porquería, que no es lo mismo comer bien a comer solo carbohidratos en exceso, a solo comer proteínas en exceso. Comer comida chatarra. Exacto, no es lo mismo. Yo hablo de una verdadera nutrición. Ajá. Sí. No, te iba a preguntar, ¿tú qué opinas de los que llaman los cultivos o los alimentos orgánicos? ¿Cómo que orgánicos? Sí, nunca has escuchado eso. Esto es de cultivo tradicional, esto es transgénico y esto es orgánico. Pues es que a mí no me ha dado una diferencia. ¿Nunca has escuchado los orgánicos? Supongo que sí. No, sí, ahora que lo pienso en el mercado, supongo que debe haber pasado por tal lugar y que, no sé, manzanas orgánicas. Así, a grandes rasgos se refiere a que es un cultivo libre. Natural, ¿no? Libre de, eso me suena, de químicos. De químicos, de insecticidas, de fertilizantes, de otras cosas y obviamente sin ninguna alteración genética, se supone. Son muchísimo más caros, pero los recomiendan, ya sé, la gente... pues no sé, ya sabes. Se me hace como si la gente, como en Amazon, los paquetes de aire. Es como de verdad estás pagando por algo que tú puedes hacer. O sea, de hecho, yo pagaría más por un transgénico porque tiene toda su investigación en laboratorio. Tuvo que pasar las pruebas de la Food and Drugs Association. O sea, que sí que cuesta caro. A que me digas, no, esto lo cultivó Juanito allá afuera de su casa y como no lo tocó nada, te lo vendo más caro. Que también es una mentira. O sea, perdónenme, pero es una mentira que no tenga ningún químico. O sea, si te dicen es orgánico, pero no tiene químicos, es una mentira. ¿Por qué es mentira? Tan solo el agua que riega de la lluvia ya ni siquiera es agua pura. Pues apenas viste una nota al respecto. ¿No? Sí, que ya ni el agua de la Antártida está libre de ciertos químicos. Ajá, químicos. Es que no me acuerdo qué químico eran. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo, sí lo leímos. Y bueno, y también los microplásticos en el agua. O sea, no, seguramente de donde comas si le cayó ya está envenenado. Viste regalos con agua destilada para que... Sí, no, la verdad no. Se me hace una tontería que te vendan algo orgánico más caro. Pero bueno, pues estamos en el mundo del consumismo. Hay gente que vende... Es que te vendo el concepto, bro. No te estoy vendiendo este producto. Es todo un concepto detrás. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para criticar? ¿No? Te venden estatus, bro. Pero bueno, entonces, Raymond, ¿cómo quieres empezar a hablar sobre los transgénicos? Bueno, de entrada vamos a definir qué es transgénico. Okay. Porque muchas veces se tiene la duda. ¿Por qué? Porque usamos indistintamente el término transgénico y los términos genéticamente modificados. Ok. Y estrictamente, pon tú que se pueden relacionarse, pero no es exactamente lo mismo. Así Perfecto. Que vamos a dejar una diferencia. ¿Quieres decirla? No, me gustaría a mí hablar cuando toques el tema de cis y trans. Perfecto. De cisgénero y transgénero. No. De cis... sí, iba a decir lo químico mismo. orgánica. No, de cis y... de enlaces cis y enlaces. Pero ya sé cómo se llama eso. ¿Enlaces? ¿Son enlaces? ¿No? Creo que son enlaces. Cuando hablamos de levógiro y de exógiro. I don't know, no sé de química. Mucho. De orgánica. Procede a explicarles todo un procedimiento orgánico, químico orgánico. Sí, la tierra primitiva. ¿Qué iba a decir? Sí, diferencia entre transgénico y genéticamente modificado. Ya definimos qué es un gen, que es una sección que está en nuestro ADN y que lo que permite es expresar una proteína. Porque al final de cuentas las proteínas nos sirven para todo. Las proteínas nos dan estructura, las proteínas transportan sustancias, las proteínas funcionan como antenitas en nuestras células para detectar sustancias. Participan en el metabolismo. El metabolismo, todas las enzimas, excepto las ribosimas, todas las enzimas son proteínas, excepto las ribosimas. Y más, o sea, las proteínas hacen muchísimas cosas. Las proteínas, como lo dijimos, las proteínas son los ladrillos de tu casa. Exactamente. Las proteínas, básicamente, no eres nada. La proteína es lo que se va a generar y es lo que te va a decir cómo eres, cómo vas a actuar, cómo vas a sobrevivir y cómo no vas a sobrevivir. Correcto. Entonces, si tienes un organismo que, por ejemplo, I don't know, es susceptible, un cultivo que es susceptible a que lo ataque una peste. Podemos poner nombre para que les sea más fácil a la gente como ubicar cosas. Digamos que es una planta de vainilla. Ok, una planta. Porque les es más fácil, yo creo, que a la gente ubicar cuando el tabaco, para poner con la roña del tabaco. Roña, no es el tabaco. Ajá, el tabaco lo tenemos ahí, ¿no? Y lo puede afectar, pues creo que es un hongo el de la roya o una bacteria, no recuerdo, habría que checarlo ahorita.
No, tú no. Es Ahorita que no, es lo que voy buscando. le digo a la gente que lastimosamente yo no puedo usar mi laptop porque aquí funciona todo. Manéjate. Es el corazón de nuestro Este es el cual. podcast. Si esta laptop se echa a perder, posiblemente vale cheto esto. Pero Raymond lo está buscando en estos instantes, que es algo que mientras Raymond lo busca, me gustaría mencionar a la audiencia si recuerda aquel episodio de Los Simpson en los cuales Homero Simpson trata de hacer un alimento genéticamente modificado y combina una planta de tabaco con un tomate y crea lo llamado tomaco. Ok, qué bueno que lo busqué porque ya estábamos diciendo mal. En cuanto a la enfermedad que quería yo referirme. A la roya, pero es del café. Afecta al café. Entonces vámonos con el café. Vámonos con no es el ni la café. vainilla ni el tabaco. Vámonos Saludos con a mi querido doctor Jaime que le sabe el café. le sabe el café. Es, Un día lo vamos es a traer. cafetólogo. Es cafetero. O sea, es de Huatlán. No, es de Huatusco, Monterrey. Huatusco, Exactamente. Monterrey. Saludos a Huatusco, Monterrey. Mira, básicamente la roya del café la produce un hongo, Emileia bastatrix. Pero, ¿a qué voy? Si nuestra planta, si nuestro café naturalmente es susceptible a ser infectado por el hongo, pues nuestro cultivo se va a morir, básicamente. Pero a lo mejor conocemos una planta, a lo mejor un café silvestre o una planta de una especie totalmente diferente que sí es resistente a este hongo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar ese gen que produce la proteína que mata al hongo y metérselo a las células de la planta del café Para que no se infecte. para que nos infecte. Así nuestra planta de café, de hecho traigo una nota más o menos al respecto, va a servir más de ejemplo, pero ahorita la vamos a tocar. ¿Eh? ¿Qué va a suceder? Que nuestra planta del café pues no se va a morir. Entonces, aquí ya le metimos un gen de una planta que no es de ella. Eso es transgénesis. Estás moviendo un gen que no le pertenece a otro lugar para que ahí se exprese ese gen. Exactamente. Un gen que es totalmente ajeno a ello y ya lo tienes ahí. Eso es un organismo transgénico. Como la bacteria E. coli que usamos para formar la insulina humana, la insulina médica humana. que nosotros usamos, que se usa en pues para las personas con diabetes. Esa insulina es recombinante, ya explicamos en Sí, partes porque que es antes sacarla del recombinante. cerdo era muy tardado, muy costoso. Exactamente, así que se tiene el gen de un humano en una bacteria para que produzca la insulina, que también es una proteína, ¿vale? Ahora, ¿qué es entonces que un organismo esté genéticamente modificado? Correcto. Puede ser que tenga esa inserción de un gen que no le pertenece. Porque lo estás modificando Porque lo estás genéticamente. modificando. O que tú mismo hagas en sus células una modificación. A lo mejor hay un gen que está dañado o está produciendo algo y lo cortas o lo eliminas Para o que lo no suprimes. o sea, está expresando, no sea un tumor o algo así. Exactamente. O a lo mejor le metes ese gen, pero no de una especie diferente, Sino de su propia. sino de su propia especie. A lo mejor de una que es sana o que ya es resistente. Y eso ya es modificación genética. O sea, el hecho de que tú hagas algún cambio, no importa si es de un gen de otra especie, si es de tu propia especie, si lo cortas y le metas, eso es modificación genética. Entonces, no necesariamente un organismo genéticamente modificado va a ser transgénico, pero sí todos los transgénicos son genéticamente modificados. Ok, entonces, a ver, para comprender bien, entonces transgénico es agarrar un gen que no le pertenece a esa especie para que se exprese en esta otra a la que no le pertenece. Genéticamente modificado es cualquier modificación que le hagas. Y yo, así como tú hiciste el ejemplo de curar una enfermedad, yo lo hago al contrario. Por ejemplo, nosotros que te da el sol y puede llegar a tener alguna repercusión dentro de tu DNA. Eso también sería una modificación genética, incluso algo que te genere una enfermedad. Sí, aunque eso más bien sería una mutación, pero sí. Pero pues, las mutaciones termina serían siendo una modificación modificación genética. Ahora, tú tienes un concepto más. Sí, que agregar. porque la gente siempre habla de transgénicos y de hecho tengo que admitir que cuando yo escuché la otra palabra sí me quedo, o sea, sí me quedo con cara de, no manches, no puedo creer. O sea, es muy obvio que existe, pero qué gracioso que nunca relacioné que existe, ¿sabes? Que es que todos escuchamos la palabra de alimentos transgénicos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de cisgénico? Chon, chon, chon. Porque realmente no hay... Creo que es una... ¿Cómo decirlo? Una comparación que pueden hacer muy simple solamente viendo de dónde vienen las palabras. Pues como ya lo mencionamos, transgénico es cualquier tipo de modificación cuando agarras un gen que le pertenece a otra especie, que no es, ahora sí que no es de esta misma especie. Y cisgénico sería simplemente cualquier modificación cuando se le hace un gen que sí que le pertenece a esa misma especie, ¿no? Y pues ahí yo solamente... Es que siento que este ejemplo va a ser muy The Last of Us, pero luego vamos a hablar de eso. Hablas de la película, de la serie The The Last- Last of The Last of Us. Cuando algún tipo de planta o algún tipo... Sí, porque con plantas es más fácil. Obtiene resistencia a algo, pues podemos empezar a agarrar a esta planta, porque no podemos esperar que esta planta que ya sobrevive a un hongo, digamos, es resistente a un hongo, que todas las plantas que tengan alrededor de ella también puedan adaptarse tan rápido como esta planta. Seguramente no sobrevive a ninguna más que esa planta que sí que consiguió adaptarse a tiempo.
Pero pues si nosotros queremos acelerar este proceso y no permitir que todas las demás plantitas que tenemos al lado se mueran, pues podemos agarrar el gen que en específico tiene esta planta que sí que es resistente y moverlo a las otras, que es muy parecido a lo que Ramón les explicó con genéticamente modificado. Simplemente transgénico, gen ajeno a esta especie. Cisgénico, un gen que le pertenece a esta misma especie. Me surge una duda que la verdad no sé si la sabremos responder hasta ahorita. ¿Ahorita? A ver, tú échala, a lo mejor sí. ¿Sabes qué es la conjugación bacteriana? Sí. A ver qué es. Es esa parte en la cual una bacteria le pasa un plásmido, por así decirlo, que es resistente a una enfermedad que esté matando a las bacterias, a otra bacteria, para que ella también sea resistente. ¿Qué estudiaste? Padrino, soy biotecnólogo. Nunca desconfío de ti. Bueno, ¿tú crees que si la bacteria es de la misma especie, esa sería cisgénesis? Sí, yo creo que sí sería... A ver, yo creo que sí sería cisgénesis. ¿O porque tendrá relación por el hecho de que es un plásmido y no es de su genoma, de su cromosoma principal? es que el problema radica dentro del plásmido. Pero a ver, el plásmido lo genera una bacteria. O sea, un plásmido que nace en un inicio lo genera una bacteria, ¿no? Sí, sigue siendo DNA de la bacteria, pero que no pertenece a su cromosoma. Correcto. Porque así como nosotros tenemos 46 cromosomas, las bacterias solo tienen uno. Y los cromosomas simplemente son esas maneras en las cuales Se organiza. se empaqueta, ¿no? Nuestro material genético. No, pues... oye, es que sí está interesante la pregunta. Yo, arriesgándome y a todo el público que esto es mera especulación, o sea, esto ya no estamos hablando de datos duros. Speculation alert. Speculation alert. Yo diría que sí es cisgénica, o sea, sí es cisgénesis. Es un gen que se generó totalmente dentro de la bacteria. Puede estar fuera de sus cromosomas, pero se sigue perteneciendo a su propio material genético y se lo está pasando a otra de su propia especie. Entonces yo lo considero cisgénico. Quizás si fuera una bacteria de otra especie que le pasara un plásmido a otra bacteria de otra especie, que tengo entendido que eso no se puede, o quién sabe. Creo que sí, sí se puede. Bueno, si fueran... Bueno, si son compatibles para vivir ahí mismo. Ajá. Eso no sé. Ahí sí no sé, ahí sí Habría que mucha checar. especulación. No sé Pero lo si serio. son bacterias de diferentes especies y se pasan plásmidos entre ellas, pues sería transgénico. Porque sí, ahora sí que me remito a los hechos, a los datos, que son que la palabra transgen, pues que no le pertenece a la especie, sí es que decir que le pertenece. Mucho sentido. Habría que investigarlo. Hay que preguntarle a nuestros profesores. Creo que sí, que habría que investigarlo, pero también creo que mucha la respuesta va a ser, por eso le pusimos otro nombre. Sí, por eso lo pusimos. tendría mucho sentido. Sí, por eso sí. lo llamamos, ¿cómo se llamaba? Conjugación bacteriana. Perdón. Así como la transfección y la transducción. Y Es lo mismo, nada más que en células diferentes. Exacto, transfección, transducción y había otro, ¿no? Sí, no sé. No, eran esas cuatro. Transformación, que era en general. Exacto, transformación. Conjugación, Conjugación. que es entre bacterias. Transfección. Transfección, que es de un virus a un eucariota. Y la transducción. Y la transducción, que es de un virus a una procariota. Correcto. La neta es que tú te sepas esa tabla, yo no me la sé. Pero por lo general, cuando ya empiezan a hablar de transducción o así, me acuerdo de qué va eso. Pero así que le expliqué las cuatro, no me acuerdo. Solo me acuerdo de conjugación. Ya con calma iremos trayendo estas definiciones bien para futuras. De hecho, un día ediciones. me gustaría que en un podcast les hablemos, así, que el tema sean las cuatro palabras. Traemos ejemplos de conjugación, de transformación, de transfección, Traemos transducción. 4 palabras, grupos de 4 palabras. Y ya. Tenemos grupos de 4 palabras. Suena bien. Pues hablamos científicamente de transgénicos. No hemos dicho si son buenos, si son malos, ni nada de eso. ¿Quieres dejarlo ahí o quieres esperar? O quieres... Si quieres lo podemos dejar para la conclusión como perspectivas personales. O sea, Correcto. para aclarar de una vez que pues no es como que nosotros digamos, no, tienes que comer transgénicos. Sí. O si no comes transgénicos te vas a morir o algo así. Porque pues, al final de cuentas sí acepto que los transgénicos... Ya empiezo a dar mi opinión, ¿no? Sí acepto que los transgénicos son complicados, muchos son nuevos, se requieren muchos años de estudio. Sí pueden generar incluso monopolio en ciertos cultivos, eso es un hecho. Y tampoco alejarlo mucho de que cuando los primeros fármacos que ni siquiera se sabía que existían levógiros y destrógiros, había muchos fármacos que te tomabas y te mataban. Ajá, porque no sabían. Como el ácido fólico que causaba niños que nacieran sin brazos. ácido sin fólico? piernas. No me acuerdo si era ácido fólico o algo No, así. creo que era otra cosa. ¿Era algún fármaco para Ajá. embarazadas? Sí, no era ácido fólico. Sí, no Era era para embarazadas. porque si fuera ácido fólico no tendría sentido lo que estoy diciendo. Sería un fármaco que era para embarazadas, que como no se sabía que los elementos químicos podían tener ciertas Las direcciones. moléculas. Las moléculas no podían tener ciertos... No se sabía que podían tener ciertos lugares hacia donde girar, que después se descubrió hacia donde desviaban la luz, etc. El chiste es que, digamos que existían fármacos Ajá. que se podría decir que eran de izquierda o derecha. Así vamos a dejar. Que giraban hacia la izquierda o giraban hacia la ¿Se derecha. apoyaban al gobierno? Que eran capitalistas y otros que eran comunistas, ¿no? Vale. De izquierda o derecha. Pero todos los fármacos que consumíamos que giraban hacia la derecha, bien. Todo giraba bien. Como en la vida real, ¿no? Alright. Pero los que giraban hacia la izquierda, pues causaba todo lo contrario. Hacía que tu bebé cáncer, ¿no? Ah, ya. No, causaba que los bebés nacieran sin extremidades o con... No era el de
Ah, no, esa es otra enfermedad. No, Esa es la microcefalia, pero esa es la del Zika sí, o algo no, así. no. Este causaba que los niños crecieran literalmente sin extremidades. Ahora, yo acepto también esa parte, y perdón por interrumpirte, No, que, eh, no, no te perdono. que con los transgénicos, pues que nos apoyamos mucho en que no, es que de verdad, o sea, para que salga un producto transgénico, de verdad, tiene que pasar muchas pruebas, así como con las vacunas. Tiene que pasar muchas pruebas. Pero sí que puedo admitir, pero es que suena muy lógico, o sea, es que de verdad, ¿quién Pero es haría que, eso y por qué necesitaría tanto dinero? Pero hacer una modificación transgénica, algo para que pueda hacer daño, pues yo creo que sí, o sea, sí se puede, pero ¿para qué lo va a hacer? ¿Cuántas cosas tiene que pasar? ¿Durante cuánto? O sea, de verdad, ¿cuánto tienes que pasar? Porque tú me dijeras de, yo pongo el ejemplo de, ¿para qué lo harían? Y pues diría, pues los terroristas, ¿no? Pero sí me que entonces el terrorista tendría que saber sobre ingeniería genética y no creo biología que los molecular. terroristas sean tontitos. No, yo tampoco creo que sean, no creo que sean cosas. Pero me refiero a que de verdad necesitas Saludos a los terroristas. pero me refiero a que necesitan de verdad mucho estudio para poder hacer una modificación genética. Y después necesitan todos los laboratorios, después todo el dinero, y después producirlo. O sea, necesitan que entren a las grandes Bueno, empresas. pero es que tú sabes bien que muchas veces, por ejemplo, al menos en tiempos de guerra, buena parte de los fondos se van para la investigación científica para causar daño. Sí, Así que sí. no es como así. Sí, o Sí. sea, hay sus Claro, riesgos. obviamente, antes de que se me olvide, sí, no se puede comparar a lo mejor el problema de ese medicamento que salió, ¿en qué año salió? Creo que todavía no En era el, el del 2000, ¿no? no, en el 85, 70, no Y sé. en esa época a la actualidad, ¿no? De que ya hay muchísimas más conocimientos de ciertos problemas, hay muchas más restricciones que se le hacen a los medicamentos, o sea, no podemos decir que todo va a pasar por lo Ujú. mismo, porque pues a lo mejor no se sabía lo mismo que ahora. Entonces, sí, hay ciertas cosas que hay que contemplar. Yo creo No que es. puedes comparar, ¿cómo? ¿No puedes comparar la sabiduría del presente? Ah, lo que dice Roberto Ajá. Martínez. No puedes comparar los errores del pasado con la sabiduría del presente. Pero yo cambiaría esa frase y diría, no puedes comparar papas con nachos. No puedes comparar frijoles con habas. Ok, no puedes comparar un medicamento que es químico y por tanto es malo para la salud porque no es natural. Un transgénico. Y tampoco es natural. Uy, también todo tema sobre, ¿Recuerdas? sobre la La naturaleza. naturaleza. Pero Ya lo bueno, dijimos en otro ya lo podcast. dijimos, Si es pero. humano, O sea, es que no hay nada antinatural en este mundo, ya, perdónenme. Si un día, de verdad, o sea, no puedo creerlo. hay que escribir un libro al respecto. Vamos a escribir un libro que se llame Lo antinatural. Y va a estar en blanco el libro. No va a tener nada escrito. Ala, es muy complejo. Hasta la Es, antimateria es- es natural. es un gran chiste, ¿eh? La verdad es un gran Es un chiste. gran chiste. Bueno, eh, ¿te parece si ahora sí ya hablamos sobre transgénicos? Ya hablamos sobre genéticamente modificados, cisgénico, etcétera. ¿Te parece si nos vamos a una nota, Raymond? Una nota. Una de las notas. ¿Quieres hablar tú sobre tu nota? ¿Sí? Ah, sí. Ok. ¿O quieres que yo hable primero sobre mi nota? No, yo Pues habla mira, con lo que si quiera. quieres, hablo esta para cerrar, por decirlo así, el tema de El tema, me transgénicos y gustaría. continuar. La verdad, ¿Vale? sí, me gustaría. Bueno, tomando en cuenta el ejemplo que les estaba yo poniendo del café, hay un ejemplo con una planta totalmente diferente. Ahora sí, el tomaco, ¿no? El tomaco. No, para decirles de dónde lo saqué, este es un artículo que se titula Evento de modificación de soya transgénica para mayor resistencia a la soya asiática. Es un artículo de investigación que se desarrolló en Cuba. A ver, entonces si entendí bien, quieren que la soya sea más resistente. Ajá, Ok. a la roya asiática. Es una Ahorita les enfermedad. voy a hablar al respecto. ¿Dónde encontré la información de la nota? O sea, el título ya lo saqué, aquí tengo el artículo original en Scielo. Es de Cuba, de 2022. La nota la saqué de Chile Bio, que es una página de una, si no me equivoco, es una empresa biotecnológica Biotecnológica. Es chilena. bastante bueno en Facebook. Es bastante Denle buena, like, síganlo. pues de hecho ahí vi lo del tomate, el tomate morado. Ok. Bueno, ¿qué dice? Básicamente tenemos que la soya, que es es básicamente un alimento, no es una planta que produce muchos tipos de alimentos. Para los veganos también es muy útil por la proteína. Ok. Carne de soya, sabe muy rica la carne de soya. Tacos de soya. Tacos de soya, de soyadero. De soya. Soyadero. Esta soya en Cuba se ve afectada, los cultivos se han visto afectados por muchos años por un hongo que se llama Phacopsora pachyrhizi. Phacopsora pachyrhizi, que se llama la roya asiática. Y pues obviamente lo que termina haciendo es destruyendo los cultivos. O sea, mata las plantas, destruye las hojas Pero a pesar de que esto se descubrió desde... Mira, Cuba reportó sus primeros brotes de infestación con Phacopsora pachyrhizi en 2009. Y hasta ahorita no se había descubierto o no habían encontrado la forma de contrarrestarlo o de proteger a sus cultivos de soya. Hasta que comenzaron a hacer una investigación e introdujeron un gen de una
planta, ahorita les digo qué planta es, que produce las defensinas. ¿Qué son las defensinas? Son proteínas que pues están encargadas de proteger. Básicamente es como su sistema inmunológico de la planta. Entonces, estas defensinas que provienen de otra planta, que es de un tipo de nicotina megalosiphon, que es una planta similar al tabaco. No es tabaco, pero es pariente del tabaco. Esta planta solita ya produce esa defensina que se la protege de la roya asiática. Entonces lo que hicieron es tomar ese gen y colocárselo pues a la planta de soya allá en Cuba. Y lo que descubrieron fue que los cultivos que tenían ese gen, ahora que ya eran transgénicos, fueron resistentes. O sea, obviamente hicieron sembradíos con ese cultivo transgénico y con el cultivo no transgénico, y el no transgénico sí terminó muriendo por el efecto de la roya asiática. Algo más que se dieron cuenta es que, bueno, igual como dato curioso, muchos cultivos pues requieren del uso de bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias en las raíces de las plantas, tú hablas de la rizósfera la otra vez, que es como la comunicación entre la raíz, hongos, bacterias, todo lo que hay ahí. Y otras raíces de otros Exactamente, sabemos que entre las raíces de las plantas y los árboles hay comunicación y hay constante... Se hablan. Sí, exactamente, y hay vida, básicamente ahí. Y las bacterias son importantes porque son las que fijan el nitrógeno que las plantas necesitan para nutrirse. En los nitratos y nitritos y lo que ellos usan, necesitamos que las bacterias fijen el nitrógeno inorgánico y lo dejen en la tierra para que las plantas lo tomen. En este caso, Bradyrhizobium japonicum es la bacteria que está en las raíces. Y descubrieron que, aunque la soya transgénica producía la defensina que mataba al hongo, no mataba a las bacterias. Porque si no se hubiera muerto ella también. Exactamente, ¿no? porque si no se hubiera muerto ella también. Es como cuando te tomas un antiparasitante y te dicen no lo hagas muy seguido porque te hace echar un hasta antibiótico, tus bacterias. Un antibiótico, ¿no? O sea, te matas ajá. a tus propias bacterias. Exacto. Y eso. Entonces, a ver, si entendí bien, uh-huh. teníamos nuestra planta de soya. Sí. La estaba matando un hongo. Sí. Agarramos el gen de otra planta parecida a la del tabaco uh-huh. para volverla resistente. Uh-huh. Eso es transgénico. Sí. Y después, dentro de explicárselo de la rizósfera, es toda una comunicación que existe entre plantas y bacterias y hongos. Si matamos a todo lo que está ahí adentro, con las defensinas que mencionabas, pues también se iba a terminar muriendo de todos modos la soya, porque ahora sí, matas al virus, matas al hongo, pero también terminas matando bacterias que le son benéficas a esta misma planta. Pero se descubrió que esta transformación, esta modificación transgénica no mataba a las bacterias que le eran buenas y sí que mataba al hongo que la estaba infectando. Exactamente. O sea, perfección Estaba total. perfecto. Entonces, básicamente con esto ya descubrieron, y como tal el reporte ya lo dice, o sea, ni para decir que todavía falta investigación, les voy a leer la conclusión así tal cual. ¿Verdad? Por primera vez se transformaron plantas de soya con defensina mediante una metodología de transformación adaptada a genotipos cubanos, o sea, en plantas de Cuba. Y la expresión del transcripto, el transcripto es pues el RNA que se va a convertir en la proteína, en plantas de soya no afectó la nodulación por la bacteria. O sea, nodulación se refiere a esa parte que les digo que es fijar el nitrógeno para que lo pueda utilizar la planta. Aquí dice, fundamental para la fijación. Entonces, ha constituido el primer reporte de resistencia a la roya asiática en plantas transgénicas de soya que expresan la defensina tal. Y aquí viene el nombre de la defensina. Entonces, efectivamente, comprobaron que sí se puede, que ya está el cultivo. Desconozco, porque pues el artículo como tal es nuevo. Bueno, es apenas del año pasado. No creo que ya esté como tal a la venta, pero de entrada pues ya tienen un gran avance en lo que se refiere a cómo proteger sus cultivos de soya. Y creo que les acabas de dar una explicación muy buena a todos los que pueden llegar a tener dudas sobre qué estamos haciendo con los transgénicos, de que pues prácticamente no se hace nada más que mantener vivo lo que nos mantiene vivo. Queremos poder comer, literalmente queremos poder comer, y los transgénicos es la solución a un país, a un mundo en el cual sinceramente ya no estamos dando abasto de comida, no porque haya suficiente cantidad de ¿cómo se le dice? No suficiente cantidad de recursos, sino porque los distribuimos muy mal. Por eso es que no hay suficiente. ¿Recuerdas cuando la chica esa del video dijo que no había sobrepoblación y todos se burlaron de ella? Es que, ese es un súper tema, pero mira, lo tengo súper rápido. Hace 2-3 años en pandemia, hubo una chica que estaba diciendo que no había sobrepoblación. Que bueno, todos sabemos que esa chica de por sí ya es medio polémica por su opinión respecto Correcto. al aborto. Pero creo que a veces lo hace a propósito, no sé. Luego hay gente que nada más quiere ser polémica para poder tener renombre. Solo quiero decir que de pura casualidad le atinó algo que tiene razón. Lo argumentó mal. Sí. Lo argumentó totalmente mal. Porque ella hizo, no hay sobrepoblación. Porque yo aquí a mi lado no estoy viendo a alguien. Aquí cabemos 10 personas. Uh-huh. Eso es una estupidez. Eso sí está muy tonto y no es un fundamento correcto del por qué no hay sobrepoblación. Pero en efecto,
no hay sobrepoblación. Vamos a explicarlo con fundamentos. La cantidad de planicie en donde podría existir, pues, donde podría estar gente, la cantidad de personas que estamos aquí hoy en el planeta no llegamos ni a la mitad. O sea, ¿verdad? Ni siquiera llegamos a la mitad de la cantidad de terreno que podríamos ocupar. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Primero, que cuando hablamos de sobrepoblación, no estamos hablando, o sea, hablamos de varios puntos. No estamos hablando únicamente de espacio ocupado por humanos. También estamos hablando de la cantidad de recursos que damos hacia los demás humanos. Entonces, ya descartamos que en efecto los humanos no ocupan todo el planeta. O sea, hay lugares todavía totalmente, Sí, pues... por ejemplo, tan solo si ves, perdón que te interrumpa, en un mapa, o sea, Canadá o Australia, Súper vacío, ¿no? todo está vacío, o incluso Rusia, acá siempre se concentran, por ejemplo, en el caso de Australia, en la costa, en el caso de Rusia, cerca de Moscú. Para nuestra gente hispanohablante, el caso de España, que ves que tuvo un problema de casi de despoblación. ¿Te acuerdas que es la España poblada y la España despoblada? España despoblada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mucha parte de la población, eso sí, está en Medio Oriente y se suele concentrar, por ejemplo, en China, y hasta ni siquiera en toda China, sino cerca de Hong Kong, Pekín y esas cosas. Y en la India, donde hay muchísimo, hay en todos lados, pero hay muchísimo terreno libre. Y es que ahí viene el problema. Hay mucho terreno libre. ¿Qué es lo que pasa? Las megaciudades, los megacentros, los megacomunas, de todos estamos juntitos. ¿Cuál es el problema con que estemos todos tan juntitos? Primero es que ahí ya son cuestiones económicas, capitalistas, de distribución, etcétera. Pero los recursos no nos llegan a todos igual. Tenemos suficientes recursos para que todas las personas del planeta estén bien alimentadas. Eso sin duda. Pero muchas empresas de alimentos prefieren tirar el alimento porque si no lo tirasen, entonces bajaría mucho de precio. Si tuviéramos muchísimos recursos, pues comprarte ahorita algo muy caro, por ejemplo, tengo entendido que los países asiáticos comprar frutas es muy caro porque ahí es difícil de que se den. Y aquí se está cayendo y pudriendo. Y aquí se te cae, exacto. Entonces, si nosotros todo fuera muy fácil de adquirir todos los recursos, pues todo valdría o sería hasta gratis, o sea, todo valdría $1, $2. El hecho de que no haya recursos para todos obedece más a intereses económicos que a que realmente no tengamos la suficiente capacidad para mantener a toda esta gente. Ahora, sí que hay algo que es cierto con respecto a la sobrepoblación. En el momento en que nos estamos regiendo como planeta, ya el aumento de personas, la más mínima, ya nos está llevando a un problema de estatus de vida social. Ya cualquier persona que nazca ahorita sí que termina teniendo un estatus de vida mucho peor que los que nacimos ahora. O sea, nuestros padres tienen un estatus de vida mucho mejor que el que nosotros tenemos ahora. Bueno, tuvieron uno mejor que el que tenemos ahora. Y nosotros tenemos hijos, seguramente ellos tengan un estatus de vida peor que el que tenemos nosotros. Yo creo que la gente que ataca a la sobrepoblación va más hacia eso. O sea, quiere hablar un poquito sobre que realmente si seguimos produciendo la cantidad que estamos produciendo, no nos vamos a poder, no va a ser sustentable, no va a ser sostenible esta cantidad con la que vamos. Pero en temas científicos, o sea, en datos duros, pues terreno para que haya gente, hay terreno para que haya gente. Recursos para todas las personas, hay recursos para todas. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que le pertenece, o sea, literal hay gente a la que le pertenecen estados enteros. O sea, es de que hay tanto espacio para que yo pudiera vivir, pero no pudiera vivir porque es propiedad privada. Es un rancho que le pertenece a tal persona y tan solo una persona ocupa más de la mitad de todo el terreno. Sí. Y segundo, lo mismo pasa con los recursos. Hay tanta comida para que todos pudiéramos comer, pero hay personas que le pertenecen banquetes enteros. O sea, y yo no le voy a convidar a esas personas pobres. Entonces, no es que haya sobrepoblación, hay una muy mala distribución, hay juegos de jerarquías muy fuertes aquí. Yo sí, a pesar de que sé que no existe la sobrepoblación, sí que incitaría a la gente a tener más conciencia de reproducción. O sea, piensa. De hecho, es la polémica que salía con el filósofo Derek Parfit, lo de la conclusión repugnante. De que de verdad, ya cualquier persona que estés aumentando en esta ciudad, no importa en dónde esté, no importa qué haga, el simple hecho que aumentemos un humano más, ya estamos bajando el estatus de vida, no solo de él, sino de todos. Así que hay que tener mucha conciencia de reproducción. No burlarse de la gente, es muy fácil, ¿verdad? Como burlarse de la gente cuando crees que dice algo tonto como la chava que dijo, es que no existe la sobrepoblación. Yo también me burlaría, porque lo dijo de una manera muy tonta. Pero en datos duros, pues no estaba equivocándose. Sí, hay que analizarlo antes de burlarse. Exacto. Yo, de hecho, recordaría a la gente que lo mejor es no burlarse cuando creen que alguien está dando su opinión seria. O sea, si alguien está dando un chiste, pues es gracioso.
Pero cuando alguien está genuinamente tratando de dar una justificación seria y no tiene ningún poder, porque esta chica no era ni un presidente, no era ni una influencer importantísima que moviera más, solo era una chica dando su opinión. Era un estudiante. Era una estudiante que pues, o sea, la puedes corregir, decirle, oye, amiga, que estás mal por esto y por esto. Pero es muy distinto tratar de corregir a alguien a burlarte de alguien. Porque no buscas crítica constructiva, solo buscas burlarte. Entonces, pues no sé, yo creo que burlarse no está cool. Al menos que si no es un gobernante que influye sobre tu vida, si no es alguien poderoso, un empresario que literalmente elige sobre dónde vas a vivir o no, no vale la pena burlarte, porque entiendo que la burla a veces es ese último recurso. O sea, es que no tengo nada más que hacer contra los gobernantes ni contra los poderosos, pues ya lo único que me queda es mentarle la madre, ¿no? O burlarme. Pero esta chica no, por favor, no cambia la vida ni el estatus de nadie. Eso pasó hace cuánto tiempo y hoy en día cero repercusiones hubo de lo que dijo. Solo sean más conscientes con las personas. Sí. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar la nota. ¿O querías decir algo, Raymond? No, para nada. Ya creo que con eso queda bastante bien. Me parece. Pues vamos a hacer un poquito de las partes genéticas. Vamos a dejar la parte biotecnológica. Sí y no, porque pues estamos de acuerdo que biotecnología es cualquier cosa que tenga que ver con vida y todo lo que tenga que ver con vida. Sí. De hecho, ahorita terminando tu nota, pues vamos a dar una pequeña explicación, una parte de la biotecnología que es la más chismosa de todas porque entra en todos lados. La que nos gusta más, ¿no? Exactamente. Yo te traigo una nota, Raymond. A ver, está muy cool. Te traigo una nota sobre los déjà vu. ¿Habías escuchado antes la palabra déjà vu? Sí, es ese fenómeno, lo voy a llamar así, de que pasa algo que sientes que ya ha pasado, ¿no? Que ya lo has vivido en ocasiones anteriores. Correcto, Raymond. ¿Te parece si antes de que empezáramos a grabar, tú me estabas dando como una explicación de yo creo que a lo mejor el déjà vu se explica de esta manera? ¿Quieres volver a darme la práctica más o menos? Porque a mí me parece muy interesante, y te lo decía, que la explicación del déjà vu es muy lógica. O sea, de verdad es muy lógica. Okay. Ahora que ya tenemos los datos de cómo funcionan. Antes, pues yo también creo que se lo achacaría a dioses y cosas así, pero ahorita es muy, muy lógica. Pero, ¿qué pensabas del déjà vu? Pues mira, nunca se le ha achacado algo místico ni nada de eso. Una vida pasada, nada que ver. Yo simplemente lo asociaba con, punto a lo mejor, durmiendo soñé algo, una situación muy cotidiana, ¿no? Y que de momento la pasé y es como de, o sea, siento que ya había pasado, aunque en realidad no pasó, solo a lo mejor la imaginé o a lo mejor la soñé. A lo mejor mi memoria me está engañando y siento que sí la hice, pero en realidad no la hice. Y a lo mejor el hecho de que sea cotidiana me hace asociarla. Esa es la explicación que yo le doy. Dijiste una palabra muy clave, ¿eh? Que dijiste, a lo mejor mi memoria me está engañando. Con todo lo demás, pues creo que incluso... Estás equivocado, ¿eh? No estás equivocado porque pues creo que sí nos podemos engañar a nosotros mismos, como de, creo que esto ya lo había vivido, no sé. O simplemente vivimos algo y se nos olvidó que lo vivimos y cuando lo volvemos a vivir es como de, un momento, eso ya lo había vivido. Eso me va a pasar. Sí, o sea, creo que puede pasar uno, pero no, vámonos al fenómeno como tal de déjà vu. Bueno, la palabra fue, propuesta por primera vez por Émile Boire, no sé si se pronuncia, es francés, que la palabra déjà vu es francés, que significa como ya visto. Que tiene mucho sentido, o sea, algo que ya viviste. Ahora, voy a dar dos estudios. Un primer estudio que nada más explica el fenómeno, pero no explica lógicamente por qué pasa el fenómeno, y ya después te doy los fundamentos. Okay. El primero es un experimento, una investigación hecha por la Universidad de Leeds, en la cual se agarraron a muy pocas personas. De hecho, hasta te hacen el énfasis de que fue en un grupo muy pequeñito, o sea, porque no muchos estuvieron dispuestos a someterse a esto. Quién sabe qué imaginaban que iba a pasar. Pero se les presentaron 24 palabras con fondos de colores. Dentro de estas 24 palabras había palabras muy comunes y palabras poco comunes. Las palabras que eran muy comunes se les ponía con un fondo rojo y las palabras que eran poco comunes con un fondo verde. Palabras muy comunes como... ¿qué es algo muy común? Como ¿por qué? Como sabe, como hola, adiós, exacto. Y palabras poco comunes se las ponían en verde, como extravagante, biotecnología, transgénico. El chiste es que después de mostrarles varias veces estas palabras, se les trató de mostrar las palabras poco comunes. O sea, ya pasó esto. Después se les trató de mostrar las palabras poco comunes con fondos rojos, que no se les había mostrado antes, ¿no? Y varias gente llegó a sentir ese efecto de que con una palabra que no habían visto antes y que era poco común de ver, así como rimbombante, con un fondo rojo decían de, oye, les preguntaban, o sea, ¿crees que ya has visto esa palabra? Y decía, sí, creo que ya la mostraste antes y nunca la habían mostrado. Y pues además que ahí empezarían a mostrarse un poco el efecto de déjà vu, ¿ok? Pero eso no nos dice nada, ¿no? Solo nos dice que pudieron replicar el déjà vu. Ok.
O sea, no, lo asociaron con algo que les hizo creer que era común. exacto, pero ya lo habían, o sea, no todos, ¿eh? También quiero aclarar que hubo mucha gente que dijo, no, yo no sentí un déjà vu y esa palabra que me estás poniendo en rojo obviamente nunca la he visto. Estás engañando. Pero en algunos sí que se replicó el déjà vu. Ok. Pero aquí viene la explicación lógica. Y esto no tiene muchos años. La investigación sobre cómo funciona nuestro cerebro se ha podido dividir, ves que incluso en hemisferios, para qué funciona cada uno, en dónde se encuentran más partes. Pero así, a grandes rasgos, para no caer muy científicamente, y aparte porque yo no soy neurólogo, ni soy, o sea, no es mi especialidad. No manches. ¿Y el título del neurólogo que tienes ahí? Es que bueno, pero es que ese fue Harvard y a mí Harvard no me enseñó nada. Ok. Harvard no me dio nada, Ramón. ¿Por qué? Porque nunca fui a Harvard, ¿verdad? Pero Bien. continuamos. No. Las partes del cerebro se pueden dividir en la forma en que aprendemos y la forma en que memorizamos. Ok. Vamos a dividirlo en esas dos maneras. El cerebro tiene que hacer prácticamente un switch. Espera, ¿me estás diciendo que no es lo mismo aprender que memorizar? Correcto, my friend, no es lo mismo. Ya lo sabía. Nada, yo sé. Hacemos un switch distinto. Y pasa con la lectura. De hecho, lo puedo asociar con la lectura. Cuando tú estás leyendo algo, en un primer proceso es difícil aprender. O sea, estás aprendiendo. Y ya que dejaste el libro, puede que ya no recuerdes absolutamente nada de lo que lo aprendiste. Porque realmente no es lo mismo aprender que memorizar. A veces mucha gente le gustaría que todo lo que aprendimos se mantuviera para toda la vida. O sea, tú has pensado que cuando tengas 80 años, seguramente no te acuerdes cómo era, no sé, crear una cuenta en Facebook. Yo qué sé. Hay cosas que sabes ahorita que en 50 años no vas a recordar. Ok. Sí. Entonces, conseguir que lo que aprendemos pueda ser memorizable para toda la vida es algo que sería magnífico, ¿no? Y por ahí viene el fenómeno de déjà vu. El chiste, nuestro cerebro hace un switch, hace un cambio. Cuando estamos aprendiendo algo, ciertas partes de nuestro cerebro están activas y ciertas conexiones neuronales están funcionando. Cuando memorizamos, otras funciones se activan y otras partes neurológicas empiezan a interaccionar entre ellas. Entonces, por eso cuando estamos aprendiendo algo nuevo, un movimiento, ya lo aprendiste. Ahora repítelo y repítelo y repítelo hasta que lo memorices. Okay. O sea, te intentas aprender y después intentas memorizarlo para que no se te olvide lo aprendido. ¿Ok? Y aquí viene este fenómeno. Se descubrió, obviamente esto ya con experimentos que yo desconozco totalmente, pero me suena mucho a resonancias o... ¿Ves que...? Electroencefalogramas. Exacto, electroencefalogramas, etcétera, en los que puedes ver las conexiones neuronales que hay, en los cuales se descubrió que a veces, y pues digo, si pasan los genes, pues ¿qué no va a pasar en el cerebro? Se equivoca. Ok. El cerebro empieza a funcionar como en parte de memorizar en vez de parte como aprender. O sea, cambia los switches. Cuando estás aprendiendo, de repente el cerebro se equivoca y empieza como que a tratar de memorizar. Y a veces pasa al revés. Cuando estás memorizando, como que el cerebro pasa que está aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando estamos aprendiendo, o sea, viendo una situación totalmente nueva, queriendo saber cómo funciona, etc., ese cambio de switch de nuestro cerebro a lo que lo empieza a adjuntar a una parte de memorias, o sea, como quiere guardarlo en la parte de esto es memorizar, no estoy aprendiendo, es lo que crea el déjà vu. Tú estás aprendiendo algo por primera vez, algo totalmente nuevo, y ese cambio de switch en tu cerebro te hace creer que estás en la parte de memoria, o sea, como si ya lo hubieras vivido. Y entonces te quedas con cara de, un momento, ya lo viví. Pero no es más que ese cambio de switches entre tu cerebro, de que pasas de aprendizaje a memorizar, que es por errores en los cuales pues te pasa eso. O sea, crees que ya lo viviste y no lo has vivido. Es una experiencia totalmente nueva. ¿Cómo ves eso? ¿Dudas sobre ese, Pex? A ver, me perdí un poquito. Dime otra vez esa última parte. Nuestro cerebro se va a dividir en las partes de aprendizaje y memorizar. Cada uno tiene sus conexiones diferentes según la acción. Se llaman así, no, exacto. Se van a llamar más que nada así, porque la parte de memorizar es porque todas esas cosas que estás viviendo las va a llevar a una parte de la memoria. Ok. Y de aprendizaje porque pues nuevo y tienes que encontrar relaciones entre ellos de cómo funciona. A veces, esas conexiones de nuestro cerebro se equivocan. Digamos, vas a hacer una fogata por primera vez. Estás aprendiendo cómo hacer una fogata. Pero en lo que estás aprendiendo cómo hacer una fogata, tu cerebro switchea mal. O sea, no lo debió hacer y switchea. Entonces, de estar con todas las conexiones que son de aprendizaje, empiezas a meterlas de memoria, todas las de memoria. Y a la de meter de memoria, pues supongo que suben varias cosas en las cuales ese momento nuevo lo empiezas a juntar con memorias, así como si se meten las partes de memorias tal cual. Pero, o sea, no, ¿cómo decirlo? Es una cosa que de verdad nunca hiciste. Nunca hiciste, jamás vio, pero como... Solo por cómo se conecta así, se guarda con ese formato. Exacto, se siente como si fuera un recuerdo, porque como ahora ya estás usando la parte del cerebro que es de memorizar, y ahí están todas tus memorias, pues sientes que se siente como una memoria, o sea, se siente como que ya lo viví.
Ok. Y prácticamente es un switcheo malo, es algo totalmente nuevo. Pero como estoy, es como, ¿sabes? Lo veo así, es como mano izquierda y mano derecha. Y voy a jugar, siempre juego fútbol con la mano derecha. Como con la mano derecha también siempre tomo agua. Ay, perdónenme por ese ruido. Como con la mano derecha siempre tomo agua. Cada vez que juego fútbol lo relaciono con el agua, ¿no? Y con la mano izquierda siempre escribo. Y siempre que escribo como papas. Entonces el escribir lo relaciono con comer papas. Ok. Entonces lo relaciono así como de que, estoy jugando con la pelota y de repente cambio de mano y lo hago con la izquierda. Y ahora al pegarle a la pelota, a mí me sabe como cuando como, ¿sabes? No me sabe como que tomo agua, me sabe cuando como. Es un súper rebuscado, pero así es. O sea, siempre estamos aprendiendo con esta parte. Esto es de que divido el cerebro es mera mentira. Así no funciona, pero imagínenselo así. De que con esta parte del cerebro siempre aprendo, entonces yo ya sé cómo se siente el aprendizaje. Se siente duro, se siente nuevo, se siente así. Pero como hubo un switcheo malo y ahora estoy tratando de aprender con esta parte del cerebro que está encargada de las memorias, se siente distinto, ¿sabes? Se siente como que ya lo viví, se siente como que es algo que recuerdo, no se siente como algo que estoy viviendo nuevo. Es ese switcheo, bro. ¿Cómo lo ves? Está fuerte. No, pues no sé. O sea, si es un estudio que ha comprobado que va por ahí, Así. pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo siento que te podría decir de, no sé, como que no lo creo. Ajá. O sea, como que cuesta trabajo asimilar que de verdad el hecho de que vivas un déjà vu y tengas esa sensación de De es que que ya lo viviste. realmente ya lo tuve, pero que en realidad nunca lo hayas hecho, sí está complicado. Yo quiero pensar que a lo mejor haya déjà vus, que en realidad sí realmente sean acciones, como dije hace rato, cotidianas, que a lo mejor sí las Y hiciste que en se un te momento, olvidaron. se te olvidaron, pero o sea, ya las hiciste y ahorita hiciste algo parecido y dices, ah, no manches. Pero sí tendría también mucho sentido que sea esa conexión, como dije, se guarda con ese formato y se lee con ese formato y es como de, pues, Lo lees como memoria cuando es algo totalmente nuevo. pues interesante. Está padre, Está ¿no? padre. También me sorprende la justificación científica detrás de todo esto. O sea, de que vamos a estudiar los déjà vu. Obviamente ya entiendo a qué querían ese objetivo. O sea, creo que el objetivo de esa investigación más que nada es poder hacer que todo lo que aprendamos lo podamos memorizar. Un déjà Es vu. un corte. Aquí vamos a hacer un corte. No hay problema. Creo que ya no van a volver a tocar. Ok, regresamos, ¿va? Pero, Bueno, ahorita qué pasa. vale, es horrible. Es que realmente en la última parte me perdí un No, poquito. pues mira, ahorita ya no estamos. Sí, sí. Realmente el único problema es que, a pesar de que digo que hay partes del cerebro que son para memorizar y para aprender, digamos que no son exclusivas cada una. O sea, puedo aprender con el hemisferio del cerebro que está muy acostumbrado a memorizar. Y puedo memorizar con la parte del cerebro que está muy acostumbrada a aprender. Pero no es lo óptimo porque ni voy a aprender muy bien ni voy a memorizar muy bien. Entonces, ese switcheo de que de repente estemos aprendiendo y el cerebro cambia a la parte del cerebro que está acostumbrada a memorizar, hace que te sientas extraño, hace que te sientas como que estoy como en memorias en vez de aprendizaje. Estás aprendiendo, pero estás usando la parte del cerebro que está encargada de memorizar y por eso como que lo juntas junto a las memorias y dices que sientes que ese aprendizaje parece más bien un recuerdo que una cosa nueva. Ok. Vamos así de No, o sea, tiene sentido. Me cuesta asimilar eso. similar que de verdad sea así, ¿no? Porque sí se siente tan real. Pero Pero pues, bueno, regresamos, ¿va? Uf, hubo un corte ahí mágico. Wow. Pero ¿qué bueno, pasó? ¿Qué pasó? estábamos hablando sobre los de vu y eso. Y pues nada, bro. Nada más como No conclusión de la manches, nota. ¿estás hablando de los déjà vu? Ya habíamos hablado de los déjà vu, ¿no? Nada más como conclusión. Simplemente partes de nuestro cerebro están acostumbradas a aprender, otras partes están acostumbradas a memorizar. Cuando estás aprendiendo algo nuevo y por un switcheo raro usas la parte del cerebro que está acostumbrada a memorizar, simplemente se siente extraña. O sea, se siente como. O sea, en efecto estás aprendiendo, pero como lo juntas con las memorias, se siente como de que, oye, como que esto es una memoria, no es algo nuevo. Ok. Y de ahí nace el fenómeno de déjà vu. Ahora, quiero dejar en claro que esto es todo con sus debidas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Digo, con sus debidas advertencias. No soy neurólogo, no conozco nada sobre las conexiones neuronales. Solo es una nota que leí de un sitio pues, que yo creo que es bastante bueno. Lo estoy explicando de la manera en como yo lo entendí. Claramente puede haber muchos errores. Lo que sí puedo estar seguro es que el fundamento o la idea básica que les estoy dando sí es esa. O sea, eso no tengo ni la menor duda. Sí funciona así. Pero así como les explicamos transgénicos y con toda la parte y con toda la parte, pues con las definiciones correctas, pues obviamente yo no se las puedo explicar porque no sé tanto sobre el tema. Les puedo dejar en el link en la descripción la nota para que con gusto cada quien vaya y pueda resolver las dudas que tenga sobre este concepto, porque es tan nuevo y tan raro que sí es como muy abstracto que llegas a confundirse, ¿no, Rimo? Sí, sí, bastante. Y pues yo creo que Pues, acabamos con esta parte de la nota, parte. ¿no? Rimo, ¿cuál es lo siguiente que vamos a Pues ya casi para terminar, vamos con la segunda sección que vamos a traerles,
que esta sección va relacionada con cuando hablamos de los tejuinos, porque nuestra intención es también ayudar a conocer ciertos animales que son raros o que se conocen muy poco y que la gente dice, no manches, no lo conocía. Para que cuando te lo topes no lo mates. Para que lo topes, aunque no lo que mates. creo que vamos a hablar, aunque te lo topes no creo que lo pudieras matar. No creo que lo puedas matar. Hemos hecho mención de este animal muchas veces en el podcast. Va a ser la mascota oficial, ¿no? Va a ser la mascota oficial. Un día me encargaré de traer uno. Correcto, me agrada. Falso. Aquí está uno. Ya hicimos ese chiste. Que se murió porque nadie se come. Porque le quitamos el agüita. Un déjà vu. Y es el queridísimo. A ver, recuerda. Minuto 1:05. Aquí va a estar. Ok. ¿Se visualice? Ya se visualiza. Si quieres, déjalo un poquito más de tiempo porque luego no se visualiza tan bien. Vale. El tardígrado. El tardígrado. O los ositos de agua. Hicimos el mal chiste y lo voy a volver a hacer, que los osos se deberían llamar tardígrados de tierra. Porque los osos son más jóvenes que los tardígrados. Los tardígrados existieron mucho antes que los osos. Mira, cuando obviamente nos referimos a tardígrados, me estoy refiriendo a un grupo de animales enorme. No hay una especie que diga, este es el tardígrado. Aquí está Hay el muchísimos. tardígrado. Así, de hecho, tardígrado, o sea, la palabra tardígrada, agrupa tantos animales como el filo, es un filo básicamente, como el filo cordados, que es decir, los que tenemos columna vertebral. Así como de variedad hay, por decirlo así, también están pues los tardígrados. ¿Qué es un tardígrado? Son estos animalitos que de hecho son microscópicos, son chiquititos, aquí ya vieron la imagen cómo es, tienen muchísimas patitas y que viven en zonas pues donde hay agua, ¿no? Donde hay algo de agua. Son carnívoros, si no me equivoco. No hay animales que sobrevivan sin el agua. Sí, de hecho, ya lo habíamos hablado alguna vez, no existen, aunque pueden sobrevivir mucho tiempo sin agua, no existen animales que sobrevivan sin agua. Y había mucha gente que a veces cree que los reptiles no toman agua. Hay mucha gente que tiene iguanas o cocodrilos y creen que no toman agua. Y no, hijos, si le quitan el agua a sus reptiles se van a morir, no lo hagan. Van a secar, pobrecitos. O a las serpientes, hay mucha gente que no les da agua a las ¿Has visto serpientes. el lagarto espinoso? Otro animal para la ¿No? ¿Cuál es? Es que hay dos, o diablo espinoso, es que hay dos, pero son de diferentes continentes, no recuerdo cuál es cuál. Uno que saca sangre por los ojos y el otro sí lo he visto. Sí, no, lo he visto, es que uno de esos dos, en sus espinas y en sus arrugas, por capilaridad del agua sube. Entonces no tiene que agacharse a tomar, sino nada más se para sobre el agua y el agua empieza a subir por hasta llegar a su boca y así empieza a tomar. Creo que sí llegué a ver un documental sobre Pero no me acuerdo cuál de los dos es que se parecen mucho. Pero bueno, entonces los tardígrados pues son microscópicos, como ya les dije, se alimentan de otros seres microscópicos también, tienen muchas patitas, se llaman ositos de agua porque la persona que los descubrió pues los vio y cómo se movían así. Y sí se ven bien graciositos. Ven graciositos nadando. Pero, ¿qué características tienen, bro? ¿Qué los hace tan especiales? Tú lo sabes. Bueno, prácticamente han sobrevivido todas las extinciones. ¿O ¿Sí? llevan todas o nada más llevan 3? Pues la línea temporal aquí lo marca desde el Cámbrico. Y el Cámbrico es la primera era de... La primera parte de la era paleozoica, que todavía es mucho antes de los dinosaurios. O sea, han estado en todas las extinciones masivas. Han estado en todas las extinciones masivas. La gente que le gusta hablar sobre la cúspide de la evolución, pues ellos evolucionaron tan bien y tan rápido que no han tenido que cambiar de su adaptación. No se han tenido que adaptar en mucho tiempo cambios significativos como nosotros los mamíferos humanos. Nada, pues posiblemente nosotros nos vamos a morir y ellos van a seguir aquí. Sí, exactamente. De hecho, aquí, ¿por qué son tan conocidos? Por ser extremófilos. Aquí tengo que viven en ambientes extremos. Viven en ambientes extremos. Según lo que dice aquí, en volcanes. Son únicos, básicamente. Pueden sobrevivir en presiones de hasta 6.000 atmósferas. Es decir, nosotros estamos en teoría, en una presión de una atmósfera. ¿Sí? Imagínate qué tan presión. Esa presión de aire es 6.000 veces. Ahora, pueden vivir en temperaturas que van desde los menos 200 grados Celsius. Okay. O sea, súper abajo de la temperatura de congelación, hasta los 150 grados Celsius. De hecho, ¿te acuerdas en qué entra el permafrost? O sea, ¿en qué parte del frío entra? ¿Permafrost? Ajá, que es así como que aquí ya entra el permafrost que está en la... No lo estás confundiendo. Es una parte del suelo el permafrost. Sí, el permafrost es el suelo lodoso congelado, pero en temperatura. Según yo es muchísimo más frío que las capas de arriba y que por eso el permafrost congela. Pues ahí están los virus y todo eso que están ahorita te busco el dato, lo desconozco. Bueno, solamente me gustaría saber si los tardígrados sobreviven al permafrost, pues. Que seguramente sí, porque digo, hay virus que están ahí congelados. Permafrost. Ahorita vemos si tiene características de temperatura. Tenemos Google, banda, podemos buscar eso. Bueno, entonces... En la práctica se produce una temperatura media anual de... no. Los traemos para la próxima. Porque hay que investigar. Pero muy seguramente sobrevivan al permafrost. De hecho, no es algo como que súper... O sea, sí es muy frío, pero seguramente sí que sobrevivan.
Porque yo estoy entendido que seguramente hubo temperaturas mucho más bajas que el permafrost, donde toda la Tierra estuvo en ese frío y sobrevivieron los tardígrados. De hecho, o sea, no sé si lo estoy interpretando bien, Ajá. pero por ejemplo, permafrost continuo. A temperaturas medias anuales de la superficie del suelo inferiores a -5 grados, la influencia en el Nah, espectro pues nunca- entonces estamos hablando de que los tardígrados, o sea, Sí, están de verano en el supermáximo. permafrost, ¿no? En el permafrost se quitan Les la da camisa de calor. uff, qué calor hace, bro. Y pues la otra característica que es como que lo más, bueno, aparte que pueden sobrevivir en el espacio, pueden soportar la radiación del sol en el espacio sin absolutamente Wow. nada. Y pueden vivir muchos años sin una sola gota de agua. Y eso es, de verdad, todo lo que les dijimos ya suena impactante, pero créanme que a un biólogo lo que le digas de que puede sobrevivir años enteros sin agua es lo realmente impactante, porque ¿qué Sí. hace con su metabolismo? Creo que entran como en una parte de... Se hacen como bolita y se quedan así como, no recuerdo cómo Como se que en llama, un estado stand-by, como vegetativo. un... Ajá, como un stand-by donde se quedan así hasta que haya las condiciones o el agua Para que suficiente siga. para O que sea, no se sigan. mueren, solo le ponen pausa a su metabolismo, ¿sabes? Sí, Es o sea, súper de increíble. hecho, creo que eso se descubrió en un musgo, si no me equivoco, Ajá. que esa, creo que era casi fósil, por decirlo así, que llevaba años seco Le pusieron- almacenado, le pusieron agua, lo observaron y se- revivieron así los tardígrados. Exacto. Así que esa es una de las cosas más interesantes de los Oh. tardígrados. Sobrevivieron 5 extinciones masivas. Sobreviven volcanes. Sobreviven volcanes. Sobreviven temperaturas casi cercanas al cero absoluto. El permafrost les es una playita de verano. 6.000 atmósferas. Sobreviven presiones que, o sea, que hay peces ni que... Hay peces que... Hay muchos peces que sobreviven esa presión. No para nada. Y pueden vivir en el espacio. En el vacío espacial. Eso ya es... Eso ya es demasiado. o sea, esas cosas no parecen ser de este mundo. Y unos 10 añitos sin agua. Así se ahorran lo del garrafón. Yo creo que esos son la cúspide de la evolución. Eso Es sí la son- cúspide de su evolución. Yo creo que si algún día conocemos planetas alienígenas, voto aquí y hago aquí al señor presidente de los Estados Unidos, porque estoy seguro que si vienen los alienígenas van a llegar a Estados Unidos primero, que propongan al tardígrado como especie en peligro de extinción para que no eliminen el planeta. Es que, pero mira, los tardígrados. Pero, ¿qué tal si eliminan al planeta y sí Y los se tardígrados sobreviven? sobreviven, ¿no? Ah, no, pues de hecho no nos veíamos por sus tardígrados. Ah, se llama criptobiosis. Esa cosa que hacen. Ok. De, De como estarse en de- stand-by. Ajá, de quedarse en stand-by hasta que tengan. Sí, básicamente. Wow, pues nada, datos duros sobre los Datos tardígrados. duros sobre los tardígrados. Pronto vamos a traer la mascota ya bien en condiciones buenas. Sí, sí, sí. Pero aquí hay un tardígrado, para que lo vayan, aquí lo observan, ¿no? Ya tapó la cámara. Está por la cama. Híjole, bueno, hay que se quede un rato. Ok, ya veo para terminar tu sección, bro. Ah, sí, esto ya no es una sección biotecnología, por eso mismo con esto se cierra el podcast, para ya no tampoco alargarlo mucho. Yo cada semana les voy a traer un libro. No va a tener que ver sobre ciencia, no va a tener que nada, no tiene nada que ver sobre ciencia. Y entonces, ¿por qué rayos estoy trayendo esta sección? ¿No tiene que ver nada con ciencia? Bueno, porque creo que a veces el arte es una muy buena parte que a los científicos les hace falta. No porque lo necesiten para descubrir nuevas cosas. No, digo, no para que los haga mejores científicos, sino porque el arte te ayuda a poder ver perspectivas diferentes sobre un mismo tema, tener esa mente creativa, esa parte de imaginación, esa parte de improvisación es muy buena. Pero el arte que les voy a estar trayendo en esta sección específicamente va a ser el arte de la literatura. O sea, les voy a traer un librito. Les voy a traer libros cada semana que ya haya leído. Nunca les voy a traer un libro que no haya leído. Posiblemente les puedo traer libros, por ejemplo, como el de Los Miserables, que no lo leí entero. O sea, no es una versión íntegra. Es una versión choncha. Pero la versión de Los Miserables es así, o sea, de verdad, muy choncha. Pero no he leído la versión íntegra. Sobre todo porque sí me da flojera saber, y mucha gente lo ha dicho, que Víctor Hugo metió partes enteras de así funciona la parte económica de Francia. No tiene nada que ver con la historia, pero ahí te lo puse. Yo obviamente no leí esa versión íntegra, leí solamente la parte de la historia. Y ya, o sea, pero lo que quiero dejar en claro es que el libro que les voy a traer siempre lo habré leído para que entonces se vayan con una muy buena reseña y no les esté recomendando un libro como, no quiero tirarle a nadie, pero, sí, como El monje que vendió su Ferrari. O Padre rico y Padre pobre. No les voy a recomendar ese tipo de libros. Así que empecemos, Raymond, ¿va? ¿Te parece? A ver, el libro del que vamos a hablar hoy, ¿tú lo conoces? Chon, chon. El escritor, y aquí vamos a ir a las notas. Nacido en Sayula, Jalisco, a pesar de que Wikipedia dice lo contrario. Sí, no manches, ahí sí se equivoca. Pero Creo está bien, que, se la pasa como el de la tabla del 9. y creo que ya quedó bastante comprobado que sí se equivocó Wikipedia ahí. Sí se equivocó Wikipedia. Ya, te traje todos los datos, porque cuando Raymond me dijo, oye, bro, pero aquí Wikipedia dice que nació en San Miguel. ¿Sí, no? Sí, San Miguel. No, en San Miguel vivió su infancia porque No, el no, pero propio Wikipedia libro lo dice que ahí nació. No, nació en Acapulco, según Wikipedia. Ah, según Wikipedia nació en Acapulco.
Bueno, igual a lo mejor que alguien nos corrija de Jalisco. A lo mejor le cambiaron el nombre a esa A ciudad. lo mejor pertenece A lo mejor pertenece a que nos corrijan. Pero así, tal cual su biografía, Sayula, Jalisco. El escritor mexicano con mayor traducciones en el mundo. O sea, no se le ha traducido a nadie más que a él en mayor cantidad. O sea, está en ruso, alemán, francés. O sea, está en más de 44 idiomas. Tiene el récord de ventas mundiales. O sea, es el escritor que más ha vendido en otras partes que no sea México. Y además, sorprendentemente, tiene una carrera bien cortita. O sea, no tiene muchas obras literarias, pero las pocas que hizo, oyes. Dentro de ellas se encuentra como El Gallo de Oro, El Llano en Llamas. De hecho, primero fue El Llano en Llamas, el último fue El Gallo en Oro. Pero el libro que le hizo hablar mero en medio, obviamente ya creo que ya muchos lo saben, estamos hablando de Juan Rulfo. Y Raymond, ¿de qué libro estamos hablando? Del poderosísimo Pedro Páramo. Pedro Páramo. Muy buena. Y de hecho esta edición está bastante buena. Esta es la edición de la editorial de... bueno, es editorial RM, pero esta es la Fundación Juan Rulfo, o sea, la que le pertenece a su familia. Muy bueno. Es un libro muy corto, 99... Bueno, este es de 120 páginas, si no mal recuerdo. Sí, 120 páginas. Es muy cortito y es muy, muy recomendado. Ahora, que si tú nunca has leído, no eres tan aficionado a los libros, no sé qué tanto sería recomendable que empieces a leer con Pedro Páramo porque tiene una forma de escribir. O sea, Juan Rulfo, este está escrito precioso, pero cambia tantas veces de locutor, cambia tantas veces entre la vida y la muerte, que es muy fácil perderte. Muy, muy fácil perderte. O sea, no sabes quién está vivo, no sabes quién está muerto, no sabes quién está hablando, no sabes si seguimos hablando de la misma persona. Muy fácil perderte. Pero, pues yo no dudaría de la inteligencia de cualquiera. O sea, no importa que leas muchos libros, la primera vez que lees Pedro Páramo no vas a entender muchas cosas. Mismo Juan Rulfo lo dijo en una entrevista, que él escribió esta obra para que se lea 3 veces para poder ser comprendida. Entonces, no importa que no seas un aficionado a los libros, bótate al riesgo. Sabes que va a ser compleja de entender, sabes que lo vas a tener que leer varias veces, pero pues no te subestimes, bro, ¿sabes? O sea, léelo entero. Si no le entiendes nada y no te gustó, pues ya déjalo. Pero si sí que te gustó, pues vuelve a leer. Yo solo he leído una sola vez. Claro que me quedaron dudas, claro que hay partes que digo, caray, aquí me perdí. Pero lo voy a releer en su tiempo porque ahorita estoy leyendo otro libro de Juan Rulfo, el que le sigue, El Gallo de Oro. Pero nada, Pedro Páramo, bastante recomendado. Este es el libro de la semana, Rimón. ¿Tú tienes algo que decir sobre Juan Rulfo, Pedro Páramo? No, para nada, no tengo que opinar. ¿Qué opinar? Porque pues no lo he leído. A mí me gustaría leerlo. Pero te invito a que algún día, pues ahí te eches tu Pedro Páramo. Sí, mi Pedro Páramo. ¿Va? Y pues nada, yo creo que con eso acabamos todas las secciones del día, bro. Y ok, perfecto. Pues ya, conclusiones del capítulo de hoy. Ok, conclusiones. Es que íbamos a guardar nuestra opinión de transgénicos al final, correcto, pero ya la dimos. Sí. Conclusiones respecto a los transgénicos. No se puede generar como tal una opinión, pero tampoco hay que satanizarlos. Los transgénicos son la respuesta, de hecho, a muchos problemas. O sea, no digo que van a ser porque ya existen, ya estamos con ellos. Muchos de los productos alimenticios que nosotros tenemos, incluso medicamentos que nosotros tenemos, son de origen transgénico. Y pues sí han ayudado a resolver muchas situaciones de problemáticas de salud, de alimentación, etc. Recordemos que no porque algo diga que es modificado, que es de laboratorio, es malo. No todo tiene químicos. O sea, la gente piensa que lo químico es malo. Todo está hecho de química, básicamente. ¿De qué creen que está hecho su cuerpo? Su cuerpo. Lo químico es natural, al final de cuentas. Los alimentos transgénicos no es que les agreguen veneno ni nada de eso. O sea, son modificaciones hechas en laboratorio de cosas, si lo quieren ver así, completamente naturales, que son del propio cuerpo del organismo que estamos produciendo. Y el pollo no está hormonado. Ok. Mi conclusión de los capítulos es: lean Pedro Páramo, super joya mexicana, sobre todo si eres mexicano, super joya. Y si algún día nos invaden los aliens, por favor, muéstrenles a los tardígrados, a lo mejor se apiaden de nosotros. Y ya, esas son mis conclusiones, Raymond. Perfecto, pues eso sería todo por hoy. Perfecto, hasta luego. Bye.